Bueno, muy bien, Albino. En estas últimas horas se conoció una de las medidas del gobierno que en realidad no son más que una falsa promesa electoral, digamos. O una reformulación de la promesa electoral. Sí, hay que ver efectivamente, estamos hablando de lo que había prometido el Frente de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri, para el sector agropecuario. Cumplió, hay que decirlo, en la primera etapa, exactamente. Eliminando retenciones para las economías regionales e incluso para algunos cultivos en particular. Exacto. Eliminando el 5% que había prometido él originalmente, que se suponía todos los años iba a ir bajando un 5% para la soja en particular. Y ayer dijo, bueno, hasta acá llegamos. A partir del 2018, recién vamos a empezar con eliminaciones segmentadas del 0,5% para el cultivo de la soja. En el medio nos queda el 2017, en el que se supone, por lo menos en el caso de la soja, seguirán los 30 puntos de retenciones que tenemos hoy. Los sojeros tendrán que aguantar, por lo menos, y digamos, esa idea de que tienen que aguantar no es gratuita, tiene que ver con esto de que ha tenido Macri el apoyo del sector rural y bueno, ahora que tienen una medida que por ahí no esperaban, ¿cómo reacciona? Vamos a preguntarlo, vamos a hablar con Santos Zuberbuhler, que es director de la Sociedad Rural Argentina. Santos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Ahí más o menos con Fabián hacíamos, digamos, una introducción del tema, después vamos a hablar de la problemática agropecuaria en general y demás. ¿Cómo tomaron ustedes esta decisión del gobierno en el día de ayer de dar marcha atrás o de reformular aquella propuesta de ir paulatinamente eliminando la retención a la soja? Bueno, fue un tema que por trascendido ya se venía, se venía escuchando el rumor en el último mes. Algunos ya calculaban que como en el presupuesto no estaba, que no sé qué, no iba a ocurrir. Entonces el trascendido estaba, faltaba que formalmente, claro, que se confirme. Tiene su lado negativo y después el lado por el cual tenemos que dar a entender que, bueno, que si la medida es para el bien, digamos, para que se equilibre un poco la economía en general, el campo está dispuesto a poner el hombro, claro. Resignar una parte. Resignar una parte. Ustedes se sienten, ahora lo dejo terminar con este razonamiento, pero tiene que ver con esto que vos decías, Santos, recién, el campo está dispuesto a poner el hombro. ¿Ustedes se sienten a partir del discurso, sobre todo político, porque seguramente lo deben haber escuchado desde que asumió Macri hasta ahora, fueron los grandes beneficiados, los sectores concentrados de la economía que se beneficiaron con las medidas del gobierno, nunca para el pueblo, sí para el sojero o para los grandes productores? ¿Se sienten, digamos, como los privilegiados de la etapa de Mauricio Macri? No, sentimos que, bueno, que le hizo muy bien al campo que el gobierno, a 10 días de haber asumido en diciembre del 2015, haya cumplido con la promesa o las propuestas que había hecho en campaña de quita de retenciones a trigo, a maíz, a girasol, a la carne y economías regionales y el 5% inicial lo que había prometido. Lo que había prometido, claro, eso vino muy bien y el campo respondió muy bien. El campo salió con una apuesta muy fuerte de inversión y se vio en los números de venta de maquinarias, en la ampliación de la siembra del área de maíz para este año. Va a ser la mayor siembra de maíz en años, con todo lo que ello implica, ¿no? Para el movimiento de las economías, lo que es el maíz, a diferencia de lo que es la siembra por ahí de la soja. Nosotros sentimos que eso fue una bocanada de aire, claro, nuevo y agradecemos y creo que también el campo salió y respondió y apoyó a este gobierno. ¿Por eso no les afecta, digamos, esta especie de incumplimiento a alguna de las propuestas de campaña? Yo no digo que no afecta, yo creo que las retenciones son negativas. Lo sostenía durante el gobierno anterior y lo sigo sosteniendo ahora. Creo que no debieran existir retenciones porque está demostrado que cuando no hay retenciones, esa plata que se le quita al productor, en este caso por la soja, el productor sojero,
es plata que no vuelve a las economías regionales, a las economías de cada uno de los pueblos del interior del país. Bueno, entonces, pero se puede decir que otros sectores y otras regiones, otras zonas de nuestro país, que es tan amplio que tiene, y tan diverso, tal vez lo necesiten, digo. Bueno, por eso vuelvo. Por eso vuelvo a que el campo también, yo de nuevo, creo que lo mejor es que no haya retenciones. Pero hoy hay que poner el hombro y somos conscientes de que el país lo necesita. Por eso no es que lo recibió bien el campo, pero de nuevo sí, por ahí se va a intentar que se acomode de alguna otra forma, se le va a hacer alguna propuesta. O sea, y después para la predisposición, digamos, del sector agropecuario, influye naturalmente todo el resto de las otras medidas que en su momento se tomaron, porque si no, alguien podrá decirle, bueno, ahora el campo dice, bueno, si tenemos que poner el hombro, aguantamos las toscas, por llamarlo de alguna manera, a esta decisión que ha tomado el gobierno, por cuestiones de déficit fiscal. Por ahí la nación tiene déficit fiscal que tiene que atender, que fue incluso creo que el justificativo uno de los argumentos que dio el gobierno. El otro gobierno también tenía déficit fiscal y sin embargo el campo no estaba muy predispuesto, digamos, a poner el hombro con retenciones a la soja. Fue determinante lo que consiguieron de este gobierno, digamos, para este cambio de predisposición. Sí, pero vuelvo, en un contexto donde un gobierno que a los pocos días de asumir cumple con la promesa, con las promesas electorales, con las propuestas electorales, y ya casi un año, va a ser, bueno, a 10 meses de iniciado el gobierno, se encuentra con una situación que tal vez era peor de lo que se esperaba, y al campo se le viene y se le plantea un cambio en lo que inicialmente se había propuesto. Nosotros no somos necios, no somos cerrados y no queremos ponerle el hombro y ser solidarios con el resto de las economías y con el resto de la economía del país. Santos, entonces, con diálogo, porque fue así, y eso es muy diferente a lo que pasaba en el gobierno anterior. En el gobierno anterior no se dialogaba, sino que se imponían las cosas. En cambio, en este gobierno, el ministro Gruyaile vino y se sentó con las 4 entidades. Y dijo, no, esta vez no vamos a poder. Esta vez no se va a poder, vamos a tratar de hacerlo así. Hubo contrapropuestas y se dialogó, que eso es muy, digamos, creo, lo más valioso que tenemos en este momento, que antes no había. Yo lo valoro muchísimo. Y con respecto a otras cuestiones también vinculadas con reclamos y con por ahí retrasos que habían en sectores productivos, como por ejemplo el tema lechero, digamos, ¿cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido avanzando este gobierno en materia de medidas o de decisiones? Sí, la lechería por ahí es uno de las economías más afectadas en los últimos años. Sí, eso aquí en la provincia de Buenos Aires, que lo vemos, lo palpamos, tenemos muchas regiones, muchas cuencas lecheras. También hay otros sectores, hasta hace un tiempo veíamos lo de la manzana, la pera, claro. También otros productores que tiraban o que vendían sus productos. A esas economías regionales da la sensación que todavía no llegó. No llegó, creo que ahí hay un tema más de regularizar las cadenas, ¿no? Creo que hay un tema que todavía hay un desequilibrio en la cadena de la leche. Es parecido como la leche, digamos claro, el productor de fruta, por ejemplo, sufren el tema de que hay problemas en la cadena de valor. Y sí, solo ver el valor que recibe por el kilo de manzana un productor en el Alto Valle y la compra de lo que uno va a comprar en el supermercado. Lo mismo pasa con el litro de leche y lo mismo con la pera y con un montón de... Y ustedes se vuelcan... Perdón, porque tiene que ver con esto. Y es tan difícil de reformular eso porque desde que yo tengo uso de razón, por supuesto que nosotros, digamos, por el lugar en donde nos desenvolvemos y ejercemos la profesión, no tenemos trato muy cotidiano ni atendemos la problemática de los productores de fruta, digamos, pero sí de los tamberos en la provincia de Buenos Aires. Y desde que yo tengo uso de razón, casi que existe ese problema. Sí, de la cadena, como se dice. Por lo menos que uno se echa la culpa al otro. Son 3 o 4 eslabones y están todo el tiempo echándose las culpas, o por lo menos la responsabilidad. Creo que nunca hubo, como en los últimos años,
tanta diferencia desde tomando el precio inicial, el precio que se le... del tambero, siempre. Claro, del tambero y del consumidor. Creo que son los dos grandes perjudicados. Porque el consumidor paga, paga caro, tal vez muchas veces no le alcanza la plata porque le aumentan los productos y cuando baja no le bajan los productos. Porque eso en Argentina no sé, pero es así. Siempre ha pasado que sube la carne en Liniers, sube en la carnicería. Cuando baja nunca baja. Baja en Liniers, no baja en la carnicería. Ahora, Santos, en el medio, porque ahí tenemos tambero, la industria y la comercialización, la cadena de comercialización. No sé si en el medio me estoy olvidando de alguien, pero me parece que más o menos esos son los 3 eslabones. El tambero, mal, siempre estuvo mal, les pagan 2 mangos en boca de tambo y además, claro, juegan con esta presión de que el tambero produce, porque a la vaca no le puede hacer paro, digamos. Claro, entonces, el tambero tiene que hacerlo todos los días. Y además los costos todo el tiempo aumentan. Ni hablar del tema de la tarifa, luz, gas. ¿Quién es el que mete el dedo ahí en el valor del precio de la leche? Supongamos, digamos, que es el tema sobre el que estamos hablando. ¿La industria es la que se excede o hay que buscar la cadena de comercialización, digamos? ¿Dónde está más o menos? La industria, si uno habla con los industriales, está pasándola muy mal también. Entonces hay que revisar un poco el final de la cadena, ¿no? De las grandes cadenas de supermercados. Creo que son formadoras de precios y ellos fijan los precios en forma oligopólica. Va por ahí la cosa. Creo que es un tema más de un análisis de un economista que mío, pero yo creo que va por... Está bien. O sea que el problema de las economías regionales tiene que ver con eso también, digamos. Sí, mucho. Efectivamente, uno escuchaba a los productores que se quejaban acá en Capital Federal, digamos, en esta particular protesta de regalar frutas y verduras, y contrastaban lo que le pagan a ellos las producciones con lo que uno va y paga en las verdulerías, y la verdad es que... Sí, disparate. Sí, tal cual. A veces no les conviene cosecharla, no les conviene juntar las peras y manzanas del árbol. Que tiene un costo también. Que tiene un costo porque el valor al que se lo compran no paga ni la recolección. Es de locos. Superbuller, y usted, digamos, o por lo menos lo que se analiza en el contexto y en el marco de la sociedad rural, en el ámbito donde usted trabaja gremialmente, digamos, ¿hacia dónde apuntaría una forma de destrabar toda esta cuestión que hablábamos? ¿Hacia mayor intervención del Estado en alguno de estos puntos de la cadena o hacia una mayor liberalización o pasa por otro lado? Según lo que dicen los especialistas que debe usted consultar, ¿no? Creo que todos en este periodo de reacomodamiento de la economía de este país, que durante muchos años estuvo muy intervenida, muy trabada, todos en la cadena tenemos que poner un poquito el hombro, como el campo lo hizo ayer, todos. Y eso es un reclamo a toda la cadena. Entonces, hoy los supermercados no se hacen... Y miran para otro lado. Entonces, creo que entre todos lo sacamos adelante. No un sector solo, no una economía sola. Entre todos podemos sacar adelante esto. Si no, siempre se le tira toda la responsabilidad a una parte de la economía, y no es así. ¿Y cómo está la relación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Porque ahí siempre uno hablaba con los productores, con los dirigentes agropecuarios, digamos, de la provincia de Buenos Aires durante la gestión anterior incluso, y decían, Scioli tiene capacidad de diálogo, es un tipo que no es necesariamente él, pero quienes ocuparon sucesivamente, digamos, el Ministerio de Asuntos Agrarios, por ahí los convocaban, estaba la mesa de diálogo provincial y demás. Pero no sé, se resolvían algunas cosas y otras no. También es cierto que Scioli durante la campaña había propuesto muchas de las cosas que después anunció como propuesta Mauricio Macri para beneficiar a las economías regionales, a algunos cultivos en particular con la quita de retenciones y demás. La gestión de Vidal, en ese sentido, representada en el ministro Sarkis. ¿Cómo la evalúan ustedes? Tenemos muy buen diálogo con el ministro y con su equipo. ¿Qué se discute con la provincia de Buenos Aires? ¿Se discute rutas? Se discute rutas. La semana pasada, obras hidráulicas. La semana pasada en la ciudad de Roque Pérez se hizo la primera audiencia pública para evaluar toda la obra del plan maestro del Río Salado. El famoso plan maestro. Sí, el famoso plan maestro que tiene años. Que está como la tercera etapa, creo que más de eso no debe haber avanzado.
Claro, Sí. pero se estuvo mostrando toda la planificación y la obra y la cantidad de hectáreas que se ganarían con la tercera y cuarta etapa. La verdad que es muy interesante, en el cual en esa audiencia pública fue el ministro Sarkis, fueron de nuevo los miembros de su equipo y bueno, decía, de rutas se habla de Le solucionan el tema de las hidráulica. rutas, le solucionan el tema de las obras hidráulicas que están pendientes en la provincia de Buenos Aires hace muchísimo tiempo, y para ustedes es una gestión bárbara de la provincia de Buenos Aires porque es lo que está dentro del campo de acción, digamos, más directo por lo menos. Seguramente, ¿Le seguridad. soluciona? ¿Le soluciona? No solucionan. Sí, no. solucionan, lo solucionan. Sí le solucionan eso. Si digo yo, solucionan, qué sé yo. ahora va a llevar mucho tiempo. No Ah. creo que en 4 años se solucione. En un periodo de gobierno no se va a solucionar. No soy tan optimista. Claro. Soy optimista, pero no creo que haya tiempo para hacerlo. Sí. Una obra como la del Salado creo que va a llevar mucho más. Y seguridad? reacomodar todas las rutas. Seguridad, decía Santos recién, también tienen ese problema. Están las Sí. patrullas rurales, Sí. son efectivas, ¿no? Claro, es un campo, es muy amplio, digamos. Muy para- amplio, es muy claro, amplio claro. y la gente en el campo está muy digamos, desprotegida, ¿no? claro. Estás Claro. Vulnerable. solo. Generalmente el hombre de la casa sale a trabajar, la mujer queda con los chicos en la casa sola. Es muy vulnerable todavía, y hay un tema también a solucionar que es la conectividad. No hay en muchos ¿Energía lugares eléctrica no o hay, otra sí, cosa, o y internet, comunicación. No hay ese tipo de internet cuestiones? y no hay señal de celulares. En muchos lugares Claro. no hay señal de celulares. Entonces uno le tiene que deja a su mujer en su casa con los Y chicos no hay sale manera no de hay tener forma una de- comunicación. No Es hay cierto. forma de comunicarse. Suele ocurrir, a veces cuando vas al campo automáticamente se pierde la señal de celular. Pero digamos. eso no Y es solo, kilómetros, no es muchos solo la kilómetros provincia de genera Buenos mucho Aires. riesgo. Sí, sí, Muchos sí, kilómetros. Sí, en general. no es solo la provincia de Buenos Aires, es un Eso tema falta que- de inversión también de las empresas, ¿no? falta En de ese caso de las inversión. empresas de celular. Bueno, muy bien. Santos Ulberber, director de la Sociedad Rural Argentina, muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muy bien, gracias, Santos. Ya volvemos.